El tema de hoy es quiénes son las personas que sucumben ante el alcohol. ¿Quiénes son las personas que tienen una vulnerabilidad y una fragilidad con el alcohol? Ese es el tema que nos ocupa. La prevención primaria en alcoholismo, es decir, actuar antes de que se produzca la enfermedad, incluye una multitud de estrategias de salud pública, entre las que se destacan el educar a la población sobre los riesgos del consumo excesivo de alcohol. Esto es lo que hacen los gobiernos y los programas estatales y los programas institucionales. También la restricción de la venta de alcohol a menores de edad. Esas son normas, leyes que hay establecidas. O la limitación de la publicidad de alcohol. O la implementación de programas de prevención en la escuela para educar a los jóvenes y establecer los límites claros y el promover actividades alternativas al consumo de alcohol o hablar sobre los riesgos del alcohol y el apoyo a las familias para ayudar a los padres a establecer esos límites. Y también promover los deportes, la música o el arte, entre muchas otras actividades. Estas son, digamos, las actividades, Adriana, institucionales, gubernamentales, que a pesar de tan loables estrategias, el alcoholismo sigue siendo una enfermedad crónica y progresiva que afecta a millones de personas en todo el mundo. Lo que nos interesa hacer hoy, quiero plantearlo así como más claramente, Adriana, desde el comienzo, es que vamos a presentarle estrategias que puedan hacer las familias a título, digamos, de núcleo familiar o individual, no solamente o paralelo con lo que hace el gobierno y lo que hacen las instituciones. Sí. Entonces, eso es lo que vamos a tocar más a fondo. Bueno, yo quiero mencionar la importancia de las actividades que ocupan los niños y los jóvenes. Es importante ponderar esto porque los niños y los jóvenes durante el día están todos estudiando. Sí. Es una ley, por fortuna. Están ocupados en unas rutinas de horas importantes en el día. ¿Qué pasa después del colegio? Son las horas más vulnerables, a mi modo de ver, donde puede existir esta situación de querer consumir o empezar a probar, etcétera. Y esto es normal, esto es un deseo en la juventud de investigar, de curiosidad, todo esto que ya sabemos que sucede cuando los chicos están creciendo. Actividades que ocupen a los niños y a los jóvenes que a su vez pueden servir de un salvavidas. Por ejemplo, hacer ejercicio con cierto rigor y disciplina, tocar algún instrumento, ir a algunas clases de algún interés por parte de los niños, es definitivamente una forma de tenerlos ocupados. Esto ayuda a que el joven no se meta en el círculo del consumo del alcohol porque no tiene esa especie de tentación ahí latente en los horarios después de la jornada de los colegios y de las universidades. El alcohol es la puerta de entrada, por lo general, al consumo también de otras drogas y de otras drogas ilegales. El alcohol no es ilegal, pero cabe mencionar que es frecuente encontrar el consumo de otras sustancias psicoactivas cuando una persona está sensibilizada a tomar trago. Entonces, no nos podemos olvidar tampoco que en el mundo deportivo y del arte y de la música hay muchas personas que toman licor y otro tipo de sustancias. Eso no necesariamente nos está salvando de que personitas jóvenes estén metidas en el consumo o en el abuso de estas sustancias o del alcohol. Es muy bueno que tengan estas actividades, pero no podemos pensar que eso los protege y los blinda, que porque están haciendo deporte o que porque están tocando instrumento, cantando,
están salvados de las adicciones. Eso no es así. Hay que tener un lente más despierto. Exacto. Esto que has dicho tú es como para alertar a los adultos responsables con los jóvenes que están en programas deportivos o en programas artísticos de una y otra naturaleza y los padres se confían en que eso es suficiente. Sí. Bueno, eso no es suficiente. Entonces, la propuesta que tenemos para hoy concreta es que a nivel individual, a nivel de familia, a nivel de núcleo familiar, hagamos algo para tratar de evitar que las personas que tenemos cerca y que están a mayor riesgo sucumban ante el alcoholismo. Si bien, pues no existe una mejor forma para enfrentarlo, quiero que resaltemos dos intervenciones que están a nuestro alcance, al alcance de todos nosotros. Cualquier familia, cualquier persona puede hacer esto. La primera es identificar tempranamente a las personas con mayor riesgo. Esa es la primera de todas las funciones nuestras como adultos responsables. O sea, a los hijos. O sea, a Nuestros los hijos, a los jóvenes que tenemos a nuestro lado, a nuestros amigos, de pronto, Nuestros sobrinos, a parientes. nuestros allegados. Ujú. Esa es la primera. Identificación temprana de las personas a riesgo. Cuando tú haces alusión a identificar tempranamente es no solo rápido, sino que es a una edad Sí, temprana. exacto. Estamos hablando de gente no adulta, No, estamos de hablando niños, adolescentes, pues sí, digamos, niños es adolescentes. un extremo, pero los adolescentes que los vemos tomando frescamente, sin ninguna supervisión Pero de parte de los adultos, muchos niños han probado el y alcohol. muchos niños también, eso es tempranamente. Ujú. Tempranamente no solo en el proceso adictivo, sino en la edad. Y el segundo punto es poner en evidencia las estrategias, las mañas, las artimañas, para ponerlo más negativamente, que utilizan los aficionados al alcohol para seguir tomando. Esas dos son las estrategias alrededor de las cuales vamos nosotros a estar hoy concentrados. Exacto. Okay. Identificar tempranamente y evidenciar estrategias o artimañas. Preciso. Exacto. Me gustaría poner en evidencia aquí la importancia del papel de los papás o los adultos cuidadores respecto a la ingesta del alcohol, tanto de ellos mismos como ejemplo, porque el adulto, sin querer, es un ejemplo cotidiano y constante en la vida de la gente menor que vive allí. Me gustaría mucho hacer este énfasis porque en casa, estos adultos, nosotros como adultos cuidadores de nuestros hijos, ya tenemos una responsabilidad, no solo en nuestro comportamiento, sino en nuestras actitudes y nuestras, digámoslo de alguna forma, convicciones respecto y posturas respecto a la ingesta del alcohol, no solo en la gente joven, en los niños y en los adolescentes que están en casa, sino en los hijos mayores que ya son adultos y que están tomando licor, de qué forma toman, cuáles son las manifestaciones de este comportamiento en casa y cómo se enfrenta esta situación. No importa que estén viviendo en casa y que sean adultos, porque mucha gente dice, no, pues que ya cumplió 18. Y la mayoría de la gente que cumple 18 años todavía son personas en desarrollo, mejor dicho, todas están en desarrollo. Entonces, nos confunde un poco esto de los 18 años y a lo que quiero precisar es la responsabilidad tan grande que tienen los adultos cuidadores de los menores y de las personas que conviven en casa frente a esta ingesta o no del alcohol. Eso es lo que quería mencionar. Claro, y entonces, pues esto lo vamos a referir
a las dos estrategias que Bueno, estamos planteando. que son de muy fácil, realmente son de muy fácil aplicación estas dos estrategias, la de identificar tempranamente y poner en evidencia estas mañas. Son fáciles si tú estás informado al Sí, si respecto. estás sensibilizado, lo que pasa es que mucha gente no habla de esto. Sí, pero no solamente no habla, sino que es que no sabe. Entonces vamos a nosotros a ilustrar Listo. con unos ejemplos de qué es lo que estamos hablando. Sí, pues son de fácil aplicación. Una vez reiteramos lo que tú estás diciendo, cuando uno ya es consciente de estos dos señalamientos importantísimos, se puede ensayar con los más allegados, especialmente con los más jóvenes, empezar a identificar esto. Seguramente ustedes ya lo están haciendo, porque si están oyendo hoy esta charla, es porque algo les ha llamado la atención. Entonces se trata de convertirnos en una voz convincente, que se escuche con claridad. Si no logramos que la persona acepte nuestros argumentos, al menos nos habrá dado la oportunidad de hacer algo frente a este poderoso enemigo, y realmente es un enemigo. Mientras las estrategias estatales de salud pública continúan sus programas preventivos, nosotros en casa lo que podemos hacer es esto. Y por eso nos estamos dedicando a estos dos énfasis el día de hoy. Esto es otro nivel, el de variables controlables, el de nuestro hogar. Sí. Bien, entonces entremos en materia. Detección temprana de las personas a mayor riesgo. ¿Qué es una detección temprana? La edad de inicio es un punto fundamental. Sí. El consumo de alcohol a una edad temprana aumenta el riesgo de desarrollar alcoholismo en la edad adulta. Eso es perogrullo. Eso es así. Si una persona comienza a los 15 años a tomarse unos tragos y cada vez se toma más tragos, pues las posibilidades de que él o ella se conviertan en consumidores de alcohol es mucho más grande. De allí que la intervención más efectiva para evitar que un joven sea atrapado por el alcohol es la posición firme por parte de los adultos responsables de la necesidad de que los jóvenes se abstengan de tomar. Esto no es una cosa muy popular. No, eso no es popular. Eso no le va a gustar a nadie. ¿Cómo así que no vas a dejar que los niños se tomen un trago, que estos muchachos adolescentes se tomen un trago? Pues sí, ahora veremos quiénes se podrían tomar un trago y quiénes no. Pero un paréntesis aquí, perdón, te interrumpo con esta idea. Nosotros en nuestra cultura, o por lo menos lo hemos escuchado mucho y seguramente tú también mucho, que hay padres de familia que dicen, yo prefiero que tome el primer trago aquí conmigo. Exacto. Que sepa lo que es beber aquí conmigo, yo lo quiero ver. Okay, y que pruebe la cerveza, que es un trago más noble, porque el aguardiente sí y el whisky, eso sí es más difícil de saborear y es más tóxico. Esos son cuentos chinos. Puros cuentos. Puros cuentos. Pero realmente sucede esto mucho acá. Bueno, para eso estamos nosotros aquí, para aclararle a la gente que eso no es lo que se puede hacer, ni lo que se debe hacer. Porque lo que tenemos que hacer es presentar una posición firme en contra de la ingesta de alcohol en menores de edad. Sí, exacto. ¿Ok? Bueno. Segundo. Entendemos que esto puede ser demasiado rígido y poco popular, sí, pero esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Esa es nuestra posición, que puede ser rígida, ok, pero creemos que esta es la que funciona. Hay un segundo punto en la detección temprana que es fundamental y que muchas personas no lo entienden así, que es la carga genética. El alcoholismo tiene un componente genético enorme. Las personas con antecedentes familiares de alcoholismo, los abuelos, papás, hermanos u otros familiares de sangre, tienen un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Alguien con una historia familiar y obviamente sin otros factores de riesgo puede darse el lujo de tomar, ya que muy probablemente lo hará con moderación. Si no tiene ese factor de riesgo. En cambio, quien tiene la carga genética alcohólica y otros factores de riesgo no puede arriesgarse a tomar, pues ello puede tener serias consecuencias.
Este, digamos, es como el segundo punto. Primero es la edad de inicio, el segundo es la carga genética y el tercero son los trastornos mentales. Si una persona es depresiva, es ansiosa, tiene un trastorno obsesivo o tiene algún tipo de condición Diagnóstico. emocional o diagnóstico, es una persona con un riesgo más alto de caer en el alcoholismo y en las adicciones. De hecho, mucha gente ansiosa y lo manifiestan en voz alta, necesitan, entre comillas, un trago para bajar los niveles de Eso, angustia y de ansiedad. y esa es la puerta de entrada. Sí. Esa es la puerta de entrada. Bueno, entonces, Bueno, a las personas con alguna de estas condiciones, de estas tres que acaban de nombrar, que son edad de inicio, carga genética y trastornos mentales, hay que hacerles saber con absoluta claridad que no se pueden exponer a tomar porque son mucho más vulnerables que las personas pues sin estas condiciones anteriores. Y los chances de que queden enganchados en una adicción son mucho más grandes. ¿En qué momento, padre, piensas tú que es bueno o adecuado hablarle, por ejemplo, a un niño acerca de su genética? Porque hay mucho tabú alrededor de hablar de las situaciones negativas, entre comillas, o sin comillas, negativas de, por ejemplo, abuelos, un abuelo alcohólico, pero que nadie, no hablemos mal del abuelo, porque la gente lo interpreta como que de los abuelos, de la gente mayor, que amamos, respetamos, pues, y obviamente son imperfectos, como todos somos. No se puede hablar de esto porque, pues, qué pena, no vamos a hablar mal del abuelo. ¿En qué momento sería sano poder hablar de eso encima de la mesa sin tapujos y decir, mire, su abuelo tuvo esta situación, tú estás mucho más en riesgo que Perencejo, tu amigo, que no tiene esa historia familiar, entonces no es lo mismo que tú te tomes un aguardiente a que tu amigo Perencejo se lo tome. ¿En qué momento? Yo no creo que haya un momento que uno pueda decir arbitrariamente. Yo pensaría que esto ocurre cuando empieza la situación a convertirse en una amenaza. Sí. Cuando el muchacho empieza a hacer sus primeras incursiones en el alcohol y entonces los padres sacan una bandera roja y dicen, llegó el momento de hablar con este muchacho. Ujú. Tiene 16 años y él está tomándose unos tragos, nos hemos dado cuenta de eso y ahora tenemos que sentarlo y hablar. O sea, mejor inclusive antes. Pero tiene que haber un evento. Out of the blue, nosotros no podemos empezar a hablar de esto. Tiene que haber ocurrido algo que nos lleve a sentar a ese muchacho y decirle un momentico, vamos a hablarte de cuáles son tus realidades con relación al alcohol. Pero muy buena la pregunta. Sí, yo sería partidaria incluso de hablar naturalmente de este tipo de problemáticas, porque si nosotros ya sabemos que hubo situaciones de historia familiar duras. Pero no lo hacemos con un niño muy pequeño. No, nunca muy pequeño, pero yo creo que en la preadolescencia está muy bien hablar de Sí, eso. está bien que empiece a hablarse de esto. Sí. Y en cuanto haya la primera señal de que hay como un interés especial por el alcohol, entonces se pone sobre la mesa, Sí. Mira muchacho, aquí tienes una serie de factores que te hacen diferente Sí. a tus amigos. Es que hoy día en la edad de la preadolescencia ya hay mucho acceso y mucha curiosidad alrededor del tomar trago y presión. Exacto. Todo esto parece obvio, pero hay mucha gente que no sabe la gran importancia de estos tres factores que estás aquí ponderando. O lo ha escuchado, pero no ponen en práctica nada de esto porque pues esto toma trabajo, no es fácil, hablarlo claramente y actuar a veces es difícil, uno no quiere o está cansado y entonces más tarde, otro día y pasa el tiempo. Entonces, hay la importancia de poner en letras mayúsculas la prevención primaria que tú definiste ahorita, que es todas las acciones que hacemos antes de que se desarrolle la adicción.
Esa es prevención primaria. Eso es lo que queremos dejar súper claro hoy y que todos tenemos esas herramientas ya en la casa. Hoy, ya mismo, en este instante, se puede hacer prevención primaria en casa. Buscando la detección temprana que incluye la edad de inicio, la carga genética y los trastornos mentales. Pero Exacto. vamos a un segundo punto, que es el poner en evidencia las estrategias, las mañas, las artimañas que utilizan los alcohólicos para seguir tomando. Los aficionados al alcohol, tanto en los primeros periodos de su adicción como entre los alcohólicos diagnosticados, suelen emplear una serie de estrategias para seguir bebiendo sin que se note o sin aceptar la gravedad del problema. ¿Por qué? No empezamos con... ¿Por qué no? Pero ¿cómo poner en evidencia estas artimañas? Puede ser algo como delicado esto, ¿no? Porque hay formas, yo pienso que hay formas porque hay una maña. La maña, desde uno la puede mirar como es una mentira, es una fachada, es una forma de salir con la mía. Sí. Entonces, pues, ¿cómo hacer para poderle confrontar a esta persona de una forma? Además es urgente confrontarlo. Si ya lo hemos identificado, sí, no vamos a convivir con ese no, taco aquí en el estómago. No. Entonces, poner en evidencia las estrategias del alcohólico o la persona que ya empezó a tomar para seguir tomando o para disimular su ingesta se vuelve absolutamente crucial para evitar la progresión de la enfermedad y mejorar los resultados del tratamiento o del comienzo de un cambio en este comportamiento como que ya arrancó con índices adictivos. Además de lo mencionado, hay muchas excusas y muy variadas y recurrentes. ¿Por qué no nos cuentas un poco de esto? Bueno, de estas? Dentro de este grupo de alto riesgo están los que todavía no califican como alcohólicos, pero que van para allá. O sea, ya hay una alerta. Ya hay una alerta al respecto de que aquí hay alguien a quien tenemos que ponerle una lupa y decir, a este hay que ponerle atención. En este grupo de personas se trata de identificar tempranamente las disculpas, la minimización, las racionalizaciones variadísimas con que estas personas se defienden. Con estas personas las intervenciones terapéuticas pueden ser mucho más efectivas que cuando ya el proceso adictivo está en una etapa mucho más avanzada, donde ya es mucho más complicado. Pero esta es gente que todavía no califica como alcohólico, pero está al borde. Sí, ya es una señal muy, muy, muy importante, diría yo. ¿Quiénes, Adriana? ¿Quiénes van camino de una adicción mayor? Bueno, pues yo pienso que aquellos que presentan comportamientos y actitudes frente al alcohol, tales como la más evidente, le encanta tomar. Le fascina el trago. Le fascina el trago, le encanta sentirse ahí prendido. Las personas tímidas muchas veces toman licor y se sienten más relajadas y pueden socialmente estar mejor. Gente que con mucha frecuencia se toma unas copas de más, como que no saben cuándo parar o no se enteran que ya están tomando más de la cuenta, o toman muy rápido, algo que incomoda inclusive a los miembros de la familia más cercanos. Ya se están dando cuenta de esto y empieza eso a ser una señal incómoda para los demás. Inicialmente se torna esta persona eufórica y acelerada y hasta alegre, sentido del humor, tal, y luego esto se va empezando a hacer algo más agudo y puede tornarse inclusive hablar más duro, a ser más agresivo o agresiva y no se está enterando. Los demás ya empiezan a darse cuenta de esto. Puede pasar de ese aceleramiento a una irritabilidad, a la agresión inclusive verbal o golpes, que también lo vemos mucho entre más en la juventud que en los adultos, pero también en adultos hay pues violencia. Claro, en adultos también, sí. Sí, desafortunadamente hasta con armas. Y luego pasa
al bajonazo, probablemente al otro día, de una depresión, de unos sentimientos horribles que tienen que estar además revueltos con un guayabo y una resaca horrorosa, y a veces la gente ni se acuerda qué pasó, entonces eso genera otro tipo de situaciones emocionales muy fuertes, entonces viene como el estado depresivo. ¿Qué otros factores se te ocurren que podemos mencionar aquí? Bueno, después de todo este Que son antecedente que ejemplos tú has mencionado, lo que se empieza a ver es que la persona empieza a fallar en sus responsabilidades. en su juicio, a Eh, manejar. no, primero empieza a fallar si está estudiando en sus labores académicas, si está trabajando en sus labores, pues en su trabajo, en sus obligaciones. Y se le empiezan a dificultar las relaciones familiares o las relaciones interpersonales. Empieza a haber un tropiezo cada vez mayor. Y la pareja muchas veces ya se Y la vuelve pareja es la primera que recibe el impacto de este cambio y los cambios de humor de esta persona. Luego la resaca, es decir, el guayabo al día siguiente de haberse tomado unos tragos, es cada vez más severo. Se resiste esta persona a parar y se molesta mucho si algún allegado le llama la atención. Pero, y esa es la gran diferencia con el alcohólico ya establecido, finalmente esta persona que está que está en camino de volverse un alcohólico, finalmente entra en razón y acepta su comportamiento y modifica su ingesta. El alcohólico no acepta ningún señalamiento. Con seguridad, cada uno de nosotros conoce, no uno, sino varios allegados que califican como personas a riesgo. Pero a lo mejor nos hemos quedado callados porque no queremos hacer olas, no queremos incomodar a nadie o pensamos que eso no está bien. Eso hay que hacerlo. Con ellos podemos ensayar estos señalamientos que hemos mencionado. No seremos las personas más populares, ni las que más nos quieran, no. Pero hay que recordar que las palabras verdaderas, como dicen los budistas, no son agradables. Y a veces esto no es tan evidente, a veces tan difícil precisar esto en este proceso del comienzo, porque es que todos estamos metidos en una alegría, en una euforia, en un encuentro. ¿Quién va a decir que paren esa cosa cuando estamos todos tan felices? Y todo el mundo que brindemos y casi siempre que se abre una botella de vino o se toma un aguardiente, estamos celebrando, estamos alegres. Entonces no es tan fácil precisar esto. Pero muchas de estas estrategias o actitudes son calculadas por la persona para poderse tomar sus tragos, demás. Pero otras son inconscientes y hacen parte del proceso más avanzado de alcoholismo. Perdón, cuando tú dices calculadas, para mí eso ya es un comportamiento muy alcohólico. No, claro, es el que ya hace rato no nos hemos dado cuenta porque es sutil. Él está tomando más de la cuenta, pero él lo disimula bastante bien. De hecho, es uno de los factores que le permiten seguir tomando por mucho tiempo. Los allegados sospechan que la ingesta es problemática, pero como el adicto es un experto en inventar disculpas para beber y negar la dimensión de su problema con el alcohol, nadie lo confronta, sino cuando ya el proceso es muy avanzado o han ocurrido cosas muy horribles. Sí, el ejemplo más concreto es la negación y la minimización de la ingesta del alcohol. Hay una negación muy grande que es desafortunadamente un proceso que puede ser el más largo para poder tomar la decisión de aceptar que hay un problema, que es la negación. Y la minimización que va de la mano con la negación siempre, porque pues el que niega, minimiza, que es una situación muchas veces que es terrorífica. Otro ejemplo, pues no, yo no estoy tomando, en verdad. Yo solamente me tomo una copa, no más. Y además bebo porque pues si no bebo, pues todo el mundo toma un poquito, ¿qué importa? Ocultar el alcohol a veces, eso ya para mí eso ya es una señal grave de estar ocultando más botellas. en procesos crónicos. Sí, eso ya es más crónico.
¿Qué otras excusas? Excusas médicas, necesito un trago para mi dolor de espalda, o me lo recetó el médico, o manipulan la agenda y si programan reuniones solamente Y es donde que, va a haber trago y evitan las reuniones donde no habrá alcohol. pero un momento, un médico puede recetar tomar? No. No, pero ellos se lo inventan. Ah, el médico me No, recomendó un es que el whiskycito. médico me vio muy nervioso y entonces Ah, me claro. dijo, pues tómese un traguito, Ah, tómese un bueno, sí, es traguito, parte de la mentira. para no darle pues clonazepam, Sí, que sí, eso sí. produce adicción, tómese un traguito, como si el Sí. alcohol no fuera No, porque adictivo. un médico realmente, un médico que recete tomar licor, pues en verdad en cualquier instancia está muy equivocado. Está Muy muy equivocado. equivocado. Sí, ok, esa podría ser un poquito exagerada. Pero Sí. ¿qué otras, Adriana? No, pues culpar a los demás. Yo no me victimizo. Es que si mi pareja me entendiera, pues yo no tendría que beber tanto. O es culpa de mis papás porque yo vivo estresado en esta casa. Entonces, pues yo tengo que tomar porque ustedes me hacen la vida muy imposible. Se vuelve una víctima. Eso es un poder manipulatorio del macho que tienen muchas personas que desarrollan esta adicción de tomar trago. Lo usa como un premio. Ay, no, hoy trabajé tan duro, entonces me voy a tomar un traguito. Eh, y como para desestresarse, lo que ya hablamos. Eh, no sé, otras. Pues Otra ritualizar pregunta. el consumo. Se convierte el trago en una parte de la rutina. Después del trabajo yo me tengo que tomar un par de whiskies todas las noches y eso va creciendo. Ah, ¿qué tal los encuentros con los amigos? Entonces, una vez a la semana nos reunimos a jugar tal cosa o a charlar o lo que sea, siempre hay licor. Y uno ya entre los amigos puede darse cuenta quiénes son los que se reúnen realmente por esa afición que los une también, que es tomar trago. Eso lo hemos visto en muchos ámbitos donde la reunión no solo es central la amistad, sí, pero va de la mano con el consumo del alcohol. Y lo hacen una vez a la semana. Mm. Bueno, pero todo esto lleva pues a un deterioro en las relaciones interpersonales realmente. Hay un aislamiento, se alejan de familiares, se alejan de amigos que podrían notar el problema y que no toman o que los podrían confrontar. El aislamiento que tú hablas es el aislamiento de esa persona que ya no quiere salir. No, ¿O cuál es es ese? el aislamiento con todos aquellos que le puedan poner límites. Ah, irse, Mm, alejarse de las personas que están viendo patrones de estos, exacto, deliberadamente. exactamente, Bueno, y si el señalamiento existe, es por algo, exacto. ¿cierto? Entonces, yo creo que ahora te propongo que sinteticemos Ok. lo que hemos hablado hasta ahora, porque no queremos ser exhaustivos con nuestra audiencia. Yo diría que, en resumen, sucumben más fácilmente ante el alcohol, es decir, tienen una mayor fragilidad frente al alcohol, quienes empiezan a tomar muy jóvenes, tienen una carga genética alcohólica, sufren de algún trastorno mental o son muy hábiles para inventarse excusas. Falsas, por supuesto, ¿no? Sí. Para seguir tomando. El identificar tempranamente a las personas con mayor riesgo y el poner en evidencia las estrategias, o sea, las artimañas que utilizan los aficionados al alcohol para seguir tomando, puede servir para detener a tiempo el proceso de adicción que sabemos cuán difícil es de erradicar cuando se ha tomado ya mucha fuerza. Ello requiere un allegado generoso y con carácter para hacer los señalamientos necesarios y aclarar estos aspectos más allá de toda duda, tanto al aficionado al alcohol como a los familiares y actuar en consecuencia. Eso es hacer medicina preventiva. Prevención primaria. Exacto. Y esta parte de confrontar puede ser muy amenazante para las personas que aman a esta persona en conflicto con el alcohol. Y para eso hay personas que pueden dar una guía muy especial para este momento tan trascendental en la vida de esta familia o de esta pareja o de lo que sea. Esto no es fácil, pero es un primer paso a intentar una vida diferente. Y yo quería decir ahorita, si este señalamiento existe, es por algo. Es porque alguien ha identificado un problema o una preocupación
Y este señalamiento es por definición un acto de amor. Y el amor es esperanza, que es lo que nosotros siempre queremos sembrar en estas intervenciones nuestras que tienen que ver con el comportamiento humano, porque siempre hay un camino diferente. Así la gente no sienta eso, siempre lo hay. Entonces, ese será sí, el tema de nuestro próximo capítulo. exacto. Buen día.